Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Estamos con nuestra primera invitada de hoy, con Vilma Ripoll. Gracias por estar acá, Vilma. No, gracias por invitarme otra vez. Bueno, usted la conoce porque es una dirigente política del MTS, pero esta vez la invitamos porque, como decía en el bloque anterior, esta semana fue otra semana más del Ni Una Menos y otra vez las mujeres se expresaron multitudinariamente en la calle. Vilma, a mí lo que me llama la atención que la primera Ni Una Menos, que fue por el tema de la violencia machista, hoy las mujeres siguen reclamando por eso, ¿no? Pero también con otros reclamos. O sea, contra la deuda, o sea, hay más expresiones de este colectivo de mujeres que asombra a propios y extraños por lo multitudinario que es. Sí, por lo multitudinario y por lo radicalizado del movimiento y por la presencia multitudinaria de la juventud. De verdad creo que hay un proceso en las jóvenes, en los jóvenes, en la diversidad, que es una revolución. Es una revolución y no se vuelve. Por más que intenten canalizarlo, por más que intenten cooptarlo, olvídense, no se vuelve. Y como no hacen ningún avance, no logran tener ningún avance en los reclamos, ninguno, porque cuando se hizo el primer Ni Una Menos, que fue por la muerte de una chica en Rufino, esa vez se terminó elaborando un petitorio de 10 puntos. El punto central era el presupuesto para que se pueda aplicar la ley contra la violencia de género. ¿Vos me estás hablando de eso? Fue en el 2015. Sí, hace 5 años. Este es el quinto Ni Una Menos. Bueno, y fueron 10 puntos. De esos 10 puntos, solo avanzaron en uno, que es en la ley Brisa, que es la ley que hace que el gobierno se ocupe con un subsidio y no sé qué otras cosas más, de los chiquitos que se quedan sin madre y a veces sin padre, por el tema de que el femicidio asesinó a alguno de ellos, fundamentalmente a la madre, porque las que mueren son mujeres, y lo demás nada. Entonces, si vos no tomás ninguna medida, toda la gente que se moviliza ve que el problema central es que siguen muriendo. Y se murieron 1.138 mujeres en estos 5 años, no es que se murieron algunas. Entonces, hay mucha bronca, ¿me entendés? Lo que pasa también, Vilma, que antes, me imagino yo, cuando ocurrían estas muertes, eran crímenes pasionales. Claro, pero ahora ya es femicidio, digamos, está catalogado, digamos, hay una cuestión cultural que ya cambia también. Sí, se logró que se ponga el nombre en la ley también. Se fue avanzando en eso, pero no se avanzó en lo esencial, que es... Bueno, si el presupuesto es 11 la pesos diferencia, por mujer, es... Bueno, por eso te digo, ¿por qué avanzan también en plantear el tema del Fondo Monetario y de todo? Porque, ¿cuál es el presupuesto hoy para los temas de violencia de género? 11 pesos por mujer por año. Entonces, ¿qué podés hacer con esa plata? No podés hacer refugio, no podés hacer asistencia psicológica y legal gratuita, no pueden comprar las pulseras magnéticas o las tobilleras magnéticas y le vuelven a dar el botón antipánico, y el botón antipánico la mujer lo aprieta cuando lo ve al femicida. Es tarde, el tipo te mata de un tiro, te mata de un golpe, te mata. Entonces, eso es una experiencia cotidiana y encima... la justicia sigue siendo machista y patriarcal, y vos, si querés que salga una perpetua en un caso de femicidio, te tenés que movilizar y meterte adentro del juzgado y quedarte ahí adentro y hasta que salga el fallo de perpetua para el asesino, porque si no te lo dibujan, empiezan a dibujarlo, presiones, bueno, como ya van haciendo la experiencia con las instituciones de este sistema, con la justicia, con la policía, que cuando vas a hacer declaraciones te pregunta que no habrás hecho algo. Bueno, con cada una de las... Y bueno, y con el Congreso. ¿Por qué? Porque ¿de dónde tiene que salir el presupuesto? De ahí. Y no es que el Congreso sean solo varones, son varones y mujeres. Está bien, son mayoritarios los partidos tradicionales, pero el problema es que, bueno, y la Iglesia... El otro protagonista que genera mucha bronca, por eso estamos planteando la separación de la Iglesia del Estado, es la Iglesia. Entonces, es muy importante. La gente, el grueso de la gente avanza en ese nivel de conciencia y exige, porque no vamos a resolver el problema de los femicidios de fondo, porque es el sistema capitalista el que es machista y patriarcal y le impone eso al conjunto de las instituciones. Entonces,
el sistema necesita que siga habiendo esa diferencia que hace que el hombre sienta que es el dueño de la mujer y entonces como la mujer es un objeto, te la hago cortita, ¿no? No, pero cuando vos te refieres al sistema capitalista, ¿también te estás refiriendo a que a igual trabajo las mujeres ganan menos que los hombres? No, a que, mira, patriarcado hubo en todas las sociedades, hubo en el feudalismo, hubo en todas, pero en el capitalismo, el sistema tomó una resolución que es que el patriarcado le permite que las mujeres trabajen el salario doméstico no remunerado, promedio de 4 horas gratis, para sostener la mano de obra del sistema, que es de donde saca la ganancia el sistema. Entonces, sostiene a los esposos para que vayan a trabajar gratis, para que vayan a trabajar al día siguiente en condiciones y crían los hijos, que son la nueva generación de obreros. Entonces, como eso les sirve, hubo quien midió cuánto vale eso. ¿Cuánto vale la tarea gratuita de las mujeres en el hogar? Promedio 4 horas y de ahí para arriba. Vale el 30-35% del Producto Bruto Interno, o sea de todo lo que se produce. Vos me estás diciendo que se disfrazó el trabajo esclavo con la palabra amor. Claro, en un sentido sí. Entonces, eso hace que el sistema, con eso que no nos paga, se haga viable. Si nos tuvieran que pagar a las mujeres el trabajo doméstico no remunerado del hogar, el sistema no es viable, independientemente de que la mujer es un sector, trabaja fuera de la casa, que también es explotado como el varón en las fábricas o en el lugar de trabajo, independientemente. Entonces, para sostener eso, sostienen todo. Entonces, como ellos necesitan que las mujeres reproduzcan la fuerza de trabajo, que es el obrero del futuro, las mujeres tienen que tener hijos. Y esos hijos... Entonces, para tener hijos te niegan la educación sexual integral, entonces vos no manejás bien cómo es y terminás teniendo hijos. Te niegan la anticoncepción, porque vos vas a las salitas y no hay ginecólogo que te asesore, y te niegan el derecho al aborto. Entonces la maternidad no es un derecho, es un camino de ida. No, pero hay en otra esta cosa sociedad. que también es cierta, digamos, en el tema de la cuestión de la ley del aborto. Yo estoy seguro que si hay ley del aborto, no va a haber más abortos. Simplemente que se van a evitar las carnicerías y la muerte de chicas jóvenes por precisamente abortos mal hechos. Digamos, para mí la ley del aborto es otra cuestión que tiene que ver con la salud pública y que acá está tomado desde otro punto de vista, y me parece que es indiscutible que se va a llegar ahí. El problema que vos decís más de fondo es que estabas hablando, del tema del trabajo en el hogar. Y también es una cuestión económica y también es una cuestión cultural. Los hombres decimos te ayudamos cuando hacemos alguna tarea hogareña. Muchas gracias. O sea que digamos, la responsabilidad de la mujer. Nosotros te ayudamos, te damos una mano. Claro, pero es un tema cultural también en un sentido. A lo mejor te ayudamos a veces en algunos sectores sociales, en otros olvídate. Entonces, es muy importante ¿por qué? ¿Quién sostiene todo eso? Digamos, esa ideología, ese sistema, ese tema cultural, entre comillas. La Iglesia en el púlpito te dice que vos tenés que rendirle pleitesía al esposo hasta la muerte, que tenés que hacer lo que te diga. Todo eso tiene un mecanismo. Ese mecanismo se expresa en el aborto, que es un derecho, como vos decís. No todos reconocen que es un derecho, porque nosotros no defendemos el aborto. No. Defendemos el derecho a decidir de las mujeres. El problema es que si las mujeres deciden tenerlo, no tienen qué darle de comer, no tienen dónde llevarlo a la escuela, no tienen dónde vivir porque es un desastre, no tienen además dónde atenderlo de salud porque es un desastre la salud pública, y en la provincia ni que te cuento. Bueno, pero de todas maneras, más allá que, como vos decís, en la práctica sigue habiendo la misma cantidad de femicidios y las mujeres siguen lamentablemente muriéndose por estas cuestiones y también siguen muriéndose por abortos mal practicados, hoy también tiene una visibilidad, que esto va a tener que tener una consecuencia, porque, digamos, las cosas no se dan de un día para el otro, es una cuestión ya Claro, pero el problema ¿cuál es? Nosotros ahora se volvió a presentar la ley por 8ª vez, ¿sí? Entonces dura 2 años el periodo, de actividad de la ley, y entonces, ¿qué podemos aspirar? A que salga de nuevo en diputados, pero la Cámara de Senadores es la misma,
con todos los dinosaurios que vimos, sí, las provincias que suelen ser dijeron bastante conservadoras. y que en realidad con toda la hipocresía no tienen vergüenza de decir las cosas que les escuchamos decir. Total, ellos, los problemas de ellos y sus mujeres, como dijo la esposa de Menem cuando Menem hizo el Día del Niño por Nacer. Zulema Yoma dijo muy valientemente, no sé por qué hace eso Menem si yo me hice un aborto y él estaba de acuerdo. Entonces son unos hipócritas, ¿me entendés? La Iglesia avala toda esa hipocresía, ni que hablar de los curas abusadores, que es tema para otro día, tapa de los diarios de nuestro país. Sí, bueno, abusadores hay en todos lados y, digamos, porque tampoco la Iglesia es, creo desde ese punto de vista, no es que sea la abusadora. Creo que son tipos que hacen, y sí, cuando la Iglesia funciona como encubridora, ahí sí. Pero creo que tiene que comenzar, eso me parece que tiene que ir cambiando por el propio beneficio de la Iglesia, porque si no va a quedar cada vez más aislada de la gente. Bueno, sí, bueno, pero mientras tanto, ¿qué te digo? Nosotros si tenemos que esperar una nueva composición de la Cámara, puede ser que en diciembre haya una nueva composición de la Cámara, andás a ver, porque Alberto Fernández dijo con total claridad que él no quiere la legalización, quiere la despenalización. Es el primer y paso. Eso, despenalizar, significa que seguís yendo a hacerte el aborto a la clandestinidad. No te penalizan, pero ¿y cómo haces para pagar 40 lucas para hacerte un aborto? Cuando en realidad se puede hacer con las pastillas, con el misoprostol, sin riesgos, incluso en tu propio hogar. Está bien, pero de todas maneras yo creo Entonces, que... no, si gobierna, paso a paso, pero mientras tanto se mueren. Sí, pero escúchame, hace 8 años que se presenta la ley. ¿Sabes cuántas? Se murieron, sí, ¿cuántas pero mujeres? La primera vez fue el año pasado que esa presentación adquirió un volumen que no se había presentado antes. Más allá de que, como decís... Sí, pero se siguen muriendo. Se sigue muriendo. Y bueno, pero por eso te digo, entonces nosotros ¿qué decimos? Si no se puede sacar, hay que hacer una consulta popular vinculante. Irlanda logró sacar la ley haciendo por excelencia. Porque los países católicos, digamos, no, porque los países católicos de frontera son más católicos todavía, en el caso de Irlanda, el caso de Polonia, los países, digamos, de frontera. Pero todos esos tienen el derecho al aborto, sí. Todos. Incluido Italia, que es donde está el Papa, porque te aviso que el Vaticano... La gente que fue lo debe haber visto, no tiene una división entre lo que es el Vaticano y el resto de Italia, no, todo es Italia. Entonces, Italia tiene ese derecho hace un montón de años, nosotros ¿por qué no? Si vos trazás el mapa del mundo, quiénes tienen el derecho y quiénes no, adivina, todo el norte tiene el derecho y todo el sur se lo niega. Vilma, te vamos a ir invitando para esto, pero antes de que te vayas te quedas una pregunta, ya te cambio de eje y voy al tema político. ¿En qué anda hoy la izquierda? No, creo que es una situación excepcional, quizás porque se va a ver por la propia situación de lo que vimos en las elecciones de las provincias. Igual nosotros tuvimos un éxito en Córdoba, que sacamos una diputada, tenemos posibilidades de repetir ahora en Entre Ríos con otra compañera, y creemos que tenemos un espacio, pero que la necesidad es que nos unamos. Y se Cuando vos hablas de unir todos, o sea, no, el a FIT, todos, el FIT, el MAS, Zamora, nosotros, todos. Lamentablemente, Zamora dijo que no. El MAS está diciendo, Manuela Castañeira, está diciendo, si no hay consulta popular, nosotros no. Bueno, eso es no querer. Claro, eso es no querer, porque si todo el mundo de los demás te dicen que no, sentate y hablemos, sería. Bueno, no están participando de la negociación y nosotros estamos en una negociación, hemos tenido reuniones. Lo que nosotros les pedimos, y esa es la condición, es tener visibilidad, que todas las fuerzas que integran tengan visibilidad. Porque para hacer la campaña, para que vos llames a votar a tu gente, a esa unidad de las fuerzas, vos tenés que tener algunos referentes que tengan visibilidad. Bueno, si eso se va a saber la semana que viene. Claro, vamos a saber. Eso sí, si nosotros no logramos eso, vamos solos con Celeste Fierro, nuestra compañera candidata a presidente, la más joven, una luchadora muy importante, y vamos a darle para adelante. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Nos vamos a un corte y...